Hola, ¿cómo están? Vamos a ver un poquito de relé para los alumnos que a lo mejor no han tenido la oportunidad de trabajar con un relé. Vamos a hacer alguna pequeña explicación, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, el relé que vamos a utilizar nosotros es un relé de 12 volts, ¿no? Es muy probable que más adelante si trabajamos con el microcontrolador Arduino, tendríamos que trabajar con relés de 5 volts, aunque también podríamos utilizar el transistor como intermediario y pasar de 5 a 12. Ya le voy a explicar cómo se puede hacer eso. O a 24, como usted quiera, o a 220 inclusive. ¿Ya? Pero esa es la gracia del relé, es un intermediario bastante bueno. Es un componente electromagnético, es decir, como un electroimán, cuya función es conmutar circuitos. Conmutar circuitos es como cuando yo aprieto el interruptor de la casa, pum, y enciendo la luz. ¿De acuerdo? Yo sería el relé. ¿De acuerdo? O un contactor que sería exactamente igual a un relé y que se utiliza para circuitos de mucha potencia. Por ejemplo, el manejo de motores a partir de una pequeña señal. Ahí está la gracia. Ya, ahí está la gracia del relé. Con 12 volts yo puedo activar cargas de 220 volts. El relé nos permite en definitiva manejar una serie de conmutaciones, o sea, on-off. Conmutar es on-off, abrir y cerrar, a distancias de mucha potencia con un bajo voltaje y también interrumpir la alimentación. Son relés de protección, se llaman eso. Estos dispositivos se utilizan en la gran mayoría de aparatos electrónicos, sobre todo aquellos que tienen que manejar mucho consumo, ascensores, motores, automatización, sistemas eléctricos de los coches, electrodomésticos. Los mecánicos le llaman el relay. Bueno, el relé, el relay, da lo mismo. ¿De acuerdo? Lo importante es que se entienda que es un dispositivo que trabaja con un voltaje continuo y que permite a la vez conmutar circuitos de mayor potencia. Mira, el que vamos a usar nosotros es este que está acá. ¿Ya? ¿Y cómo se queda 12 volts? Porque ahí dice SRD 12 volts DC y que permite alimentación de 250 volts. Aguanta hasta 10 amperes. ¿Ya? Bueno, si tú lo das vuelta el relé, te vas a encontrar con 5 patitas. Uno, 2, 3, 4 y 5. Estas dos patitas se conectan a los 12 volts, que es la primera prueba que uno hace cuando tiene un relé, es ponerle 12 volts para ver si se conmuta. Cuando conmuta es un sonido, a ver, voy a explicar por qué viene ese sonido. Este es básicamente el que va a ser on-off. El circuito se encuentra por lo general normalmente abierto en este punto, ¿ya? Por lo tanto, cuando ustedes colocan una línea acá y generan corriente en la bobina, este pivote va a cerrar. Y aquí pueden ustedes conectar los 220 acá, entre este punto y este punto. Siempre se usa el normalmente abierto, ¿ya? A menos que sea para proteger circuitos, se abre, ¿ya? Pero no vamos a entrar en esa materia, ¿ya? Este es el común, aquí va la fase, pum, aquí va el enchufe, la ampolleta y se cierra por el normalmente abierto. O sea, mientras no haya señal, este no va a actuar, ¿ya? Internamente, bueno, aquí hay un diagrama, ¿ya? Entonces, estos son los 12 volts que van a la bobina, ¿ah? Entre este punto y el normalmente abierto. Este es el común, ¿de acuerdo? Y cuando ustedes ponen acá, acá está en el normalmente cerrado. Y el punto que van a usar ustedes es en el normalmente abierto. Entonces, supongamos que tienen acá la fase, tienen el enchufe y la ampolleta y tienen que cerrarlo por el normalmente abierto. Entonces, mientras no haya señal, este pivote está acá. Cuando hay señal, se conmuta. ¿Por qué? Porque aquí hay un electroimán. Hay una bobinita que actúa como un imán. Entonces, como hay un imán, atrae este pivote y cierra acá. Después, cuando ustedes sueltan la energía, vuelve a su lugar porque acá tiene un resorte que lo tira hacia atrás. ¿Ya? Bueno, este es un esquema un poquito más, eh, un esquema más electrónico, digamos. Puede llamar de algún modo, pero aquí está. La bobina, y cuando usted energiza la bobina, este conmuta de normalmente cerrado a normalmente abierto. Entonces, acá tiene que estar el circuito 220. Acá. ¿Ok? Entre este punto y este punto. ¿Ok? Este es el común normalmente abierto. ¿Ya? Si no funcionaría el tiro, tendría gracia. ¿Ya? Entonces, al circuito de 12 volts va esta parte que está acá. Y el común con el normalmente abierto se conecta en el circuito de 220. De todos modos lo vamos a hacer en clase, tenemos que explicarlo bien, ¿ya? Por ejemplo, un esquema práctico, justamente el que estamos haciendo, ¿ya?
Eh, Acá va a estar los 12 volts, por acá los 12 volts también nosotros. Y vamos a colocar el dedito y va a haber una pequeña corriente. Y esa pequeña corriente va a cerrar los 12 volts por acá, por acá, por acá, y va a energizar la bobina. Este pivote que estaba en el normalmente cerrado, ¡puc!, se abre para acá. Entonces usted aquí conecta los 220. Entre este punto y este punto, conecta el circuito 220. Ahora, ¿cuál es mi duda? Yo tengo dos dudas. Eh, lo que pasa es que no sé si esta alta resistencia del DEO va a generar que el transistor no se cierre completamente. Estamos claros, eso es una investigación que ya realizamos, inclusive ustedes me vieron acá, que hay voltaje que cae acá. Entonces es muy probable a lo mejor que la corriente sea tan baja que no alcance a generar un campo magnético para que atraiga el pivote. Ya, ahí tendríamos que solucionarlo de alguna forma. A lo mejor colocar un relé de 5 volts, ya, pero hay que experimentar. O sea, mira, en la falla uno aprende más, ya. Inclusive estaba pensando que en vez de ir el relé en el emisor, colocarlo directamente a los 12 volts, acá. O sea, abrimos acá donde está el LED, lo abrimos, pop, y ponemos a las dos puntas de la bobina. Bueno, eso es lo que vamos a experimentar, ¿de acuerdo? Ya, les voy a mandar bueno, igual parece que le mandé el documento, ya, pero quería explicarles eso. Ya, pues, ahí, ¿ok? Ahí nos vemos. Chau, chau.